Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Y como puedes ver, tenemos nuevo fondo. Tenemos nuevo espacio de trabajo, nueva imagen también. Quería agradecerte por bancarme todo este tiempo, exactamente 3 meses que no subo contenido en el canal. Te pido mis disculpas, pero hemos vuelto con todo. Hemos empezado el año a pesar de que están sucediendo muchas cosas a nuestro alrededor. Te quiero agradecer porque sigas aún aquí apoyándome. Y en esta nueva temporada o en este nuevo inicio para nosotros, para este canal, he decidido darte una serie de clases básicas de lo que vamos a aprender en Figma. Quiere decir que vamos a crear una serie de videos de contenido para las personas totalmente principiantes que no tienen ni la menor idea de cómo comenzar a utilizar esta increíble herramienta como es Figma. Vamos a aprender lo que es las grillas, un prototipado básico, vamos a aprender lo que es auto layout, vamos a aprender a crear componentes y un botón reutilizable, vamos a aprender cómo crear variantes y los contras y muchos más. En esta nueva temporada vamos a hacer una serie de videos que sean totalmente fáciles para que lo puedas entender y lo puedas implementar al momento de pasarle este material o este diseño de interfaz a tu equipo de desarrollo. Y el día de hoy te voy a enseñar qué es el auto layout, cómo implementarlo correctamente para que lo puedas pasar a tu programador y no tengas ningún tipo de problema. Así que comencemos. Yo te quiero explicar por qué es tan importante para nosotros los diseñadores de interfaces el manejo correcto del auto layout. El auto layout es más que una máscara o una caja en el cual automáticamente alinea lo que son los espaciados y los elementos internos que la misma tiene. Esto con la finalidad de que al momento de crear interfaces flexibles o responsivas no tengamos que nosotros hacerlos manualmente para adaptarlos a cualquier tipo de tamaño, ya sea para mobile, tablet o desktop. Es ideal tenerlo correctamente para poder pasárselo a nuestro equipo de desarrollo y ellos poder montar nuestros diseños al momento de codear. Esto facilita muchísimo nuestro trabajo y el trabajo de ellos también, porque siempre tenemos que pensar como equipo. Te voy a explicar cómo implementarlo correctamente, lo fácil y lo sencillo que es, y sin más, vamos a enseñarte. Aquí te quiero mostrar el prototipo final que realizaremos al combinar estas 6 clases básicas de Figma. Como puedes ver, el auto layout se ajusta a cualquier tamaño de pantalla y te quiero mostrar desde lo más principal hasta lo más complejo, que es el responsivo, para que se puedan adaptar a estas. Como siempre vamos a ir de menos a más. Lo primero que te voy a explicar es cómo se crean los auto layouts en los elementos. Para hacerlo tenemos dos caminos. Podemos seleccionar todos los elementos y buscar el icono de auto layout que está en nuestro panel a la derecha. Otra forma de hacerlo es utilizando un comando en el teclado que sería Shift más A y estaría. Y una tercera opción también sería dar clic derecho y en nuestro listado añadir el auto layout. ¿Cómo podemos eliminarlo? Para hacerlo es muy simple. Simplemente podemos repetir el proceso de apretar el icono de auto layout y con eso se nos borra, y a veces queda agrupado o en un frame, y para eso utilizamos Ctrl Shift G y estaría listo. Ahora vamos a ver cómo podemos añadir un objeto nuevo a un auto layout ya creado. Para esto simplemente arrastramos nuestro objeto dentro del auto layout y listo. Se añade de forma automática y lo podemos ordenar como nosotros deseamos. Como en el ejemplo que te estoy dando, lo podemos subir, poner de una posición o de tercera posición y no habrá ningún tipo de problema porque está dentro de un auto layout. ¿Y cómo vamos a duplicar los objetos dentro de un auto layout? Es tan simple como seleccionar un objeto, apretar Control D y automáticamente se duplica. ¿Y cómo podemos reordenar estos objetos? Seleccionamos el objeto y lo movemos dentro del auto layout, como en el ejemplo que te estoy dando. Damos doble clic,
Seleccionamos el objeto y lo podemos modificar y mover a nuestro gusto. Y ahora, ¿cómo podemos eliminar mis objetos dentro del auto layout? Pues seleccionamos el objeto, en este caso la C, el botón C, y apretamos en nuestro teclado Delete, y con esto ya estaría. Ahora tenemos tres direcciones principales, todas pueden cambiar desde el panel de la derecha del auto layout. Primero la dirección horizontal, que lo podemos activar desde el icono, la dirección vertical y por último la dirección envolvente, que en este caso seleccionamos y no pasa nada a simple vista, pero a la hora de achicar nuestro auto layout podemos ver que los elementos se mandan automáticamente por debajo y se reordenan. Otra función muy útil que tenemos en el auto layout es el cambio en que se muestran los elementos, es decir, cuál queda por encima de cuál. En este caso tenemos el parámetro de first on top y el de last on top, el último de encima. También podemos en el mismo editar el orden seleccionando, haciendo doble clic cualquier objeto de nuestro auto layout, y como puedes ver se ordena con el último parámetro que tenemos. Ahora hablemos un poco sobre el padding. El padding no es más que un margen interior que tiene un componente, no exterior. Cuando queremos realizar un margen, esto sí es un espaciado o un aire interior que tiene un componente, y para hacerlo simplemente agregamos otro auto layout. La alineación del auto layout se define cómo se acomodan los elementos hijos dentro de un componente padre. Todos los objetos que están dentro del auto layout son hijos y el contenedor es el padre. Tenemos dos formas de alineación manual o compacta y alineación automática. Y ahora te voy a explicar un poco del resizing. Ahora vamos a hablar de algo clave cuando trabajamos con auto layout en Figma, que es el resizing, o sea, cómo se comportan los elementos cuando el contenedor cambia de tamaño. Lo primero es importante entender que en el auto layout siempre existe una relación entre padre e hijo. El padre es el contenedor que tiene el auto layout aplicado y los hijos son los elementos que están dentro. El padre define las reglas y los hijos reaccionan según esas reglas. Si entiendes esto, ya tienes gran parte del auto layout dominado. Ahora, el primer tipo de resizing es el hot contents. Acá el contenedor se adapta automáticamente al contenido y es cuando una burbuja de texto, si el texto crece, la caja crece, si el contenido cambia, el tamaño se ajusta solo, y esto se usa muchísimo para botones, levels y componentes con textos dinámicos. Después tenemos el fit sets, que es básicamente un tamaño fijo. En este caso el contenedor no se adapta al contenido y es una caja rígida. Si el texto crece, la caja queda igual y no cambia, a menos que la modifiquemos de forma manual. El tercer comportamiento es el fill container. Acá los elementos se estiran y ocupan todo el espacio disponible dentro del contenedor padre. Es ideal para layouts responsivos, CAR y sesiones que necesitan adaptarse al tamaño de la pantalla. Algo muy importante que muchas veces podemos pasar por alto es el resizing, que también depende de las direcciones del auto layout. Si el auto layout es horizontal, va a afectar principalmente el ancho. Si es vertical, va a afectar la altura, y si es envolvente, los elementos se van a reorganizar automáticamente cuando no hay espacio. Además, también podemos definir un tamaño mínimo y máximo que nos permite controlar hasta dónde un componente puede crecer y hasta dónde se puede achicar. Esto es clave para los diseños que no se rompan y estén mejor preparados para el desarrollo. Por último, también tenemos la posición absoluta, que nos permite mover un elemento libremente dentro del auto layout sí que sigan las reglas normales, pero tampoco sacarlo del grupo. Es súper útil para superposiciones, budget o iconos flotantes. En resumen, entender el resizing en Figma no es solo aprender dónde hacer clic, sino también entender cómo los componentes reaccionan cuando el auto layout cambia. Y esto es lo que marca la diferencia entre un diseño estático y uno real. Aquí puedes ver un ejemplo básico de cómo crear un header. Seleccionamos la parte de los botones, creamos un auto layout, agrupamos con el logo, creamos auto layout, creamos un padding de 22 por 22, agregamos un fondo que en este caso es color blanco, agregamos un efecto que es una sombra sutil que estaría más o menos en el 15%, y todo esto tiene un espaciado automático y es responsiva por la parte de home, o sea, abraza el contenido.
Como pueden ver en el ejemplo, puedo estirar y achicar y se ajusta automáticamente. Y como puedes ver, es un paso fundamental porque es una de las funciones principales que tiene Figma para nosotros los diseñadores de interfaces. Es fácil, es sencillo, mantiene todo el orden, puede mantener todo el equilibrio en nuestro equipo de trabajo, pasar las cosas correctamente para los desarrolladores. Y bueno, te veo en el próximo video en nuestra segunda clase, el cual va a ser la creación de un botón reutilizable. Te veo allí. Chao.